Buenos días, soy José Emiliano Rodríguez Gómez, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Carrera de Ingeniería Mecatrónica en tercer semestre. Y ahorita les quiero presentar una solución a un problema que me ha pasado mucho, que es la creación de plantillas para cilindros recortados. Pero no me refiero a plantillas de cilindros que los cortes pues de manera horizontal, sino de manera inclinada. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues básicamente se ocupa mucho para la creación de estos cilindros, pero para materiales o muy grandes o muy blandos. Hacer este tipo de arreglo es fácil para materiales duros como lo pueden ser tubos de metal, que básicamente podría yo agarrar uno y recortarlo en diagonal, o sea, cortarlo con la máquina, básicamente ya me quedaría el arreglo. Pero esto no funciona para materiales blandos, es muy difícil, porque tienden a deformarse, básicamente. Bien, empezamos trasladando el cilindro a un plano cartesiano. Y esto nos va a servir mucho pues para describir todos los puntos y demás. Empezamos pues escribiendo la trayectoria que va a describir el cilindro, donde R, θ y Z van a ser pues las variables que van a formar el cilindro. Ajá. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vayamos comprendiendo el tema conforme la marcha. Vamos a hacer, digamos, un cilindro que queremos con una inclinación, con un corte con una inclinación de 45 grados. 45 grados, ya que es muy simple. Ajá. Pongámosle que tiene una altura de 10 y un radio de 1. Ajá. Y ahora vamos a trazar la ecuación del plano que va a atravesar el cilindro. Y la segunda trayectoria va a ser justamente, digamos, X a la primera, y la segunda va a ir en dirección al eje Z, igual eje X. Ahora, ya tengo dos vectores que pertenecen al plano. Ahora voy a sacar el vector normal, que pues es hacer el producto cruz de esos dos. Y aquí ya tenemos el vector. Ahora vamos a sustituirlo en esta, 0 como componente A, menos 1 como B y menos 1 como C. Y ahora vamos a sustituir un punto para encontrar T. Un punto conocido puede ser 0 en X, menos 1 en Y 10 en Z. Y ahora lo vamos a sustituir estos puntos de X y Z en estos de X y Z. Ahora ya tenemos esta restricción. Esta restricción la vamos a escribir acá, para encontrar, digamos, la intersección entre estas dos, entre la restricción y entre el cilindro. Y ahora, ¿esto qué nos va a describir? Esto nos va a describir la trayectoria del elipse que se está formando, que es la intersección entre el cilindro y el plano. Ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a, fíjense, aquí dice Z igual a 9 menos Y. Entonces, esto lo voy a escribir de forma polar. Con esto, ya tengo la altura. Ya tengo la altura conforme cada grado va pasando. Y esto lo podemos graficar de esta manera, creando un plano que sea de θ y Z. Y pues con esto ya tendríamos la primera plantilla, que es la plantilla que corresponde a la orilla. Bueno, que es toda la pared del cilindro. Va a ser la primera parte. Digamos que aquí en cero va a ser aproximadamente como por aquí. Y después por acá, y 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 por acá. Y entonces se va a repetir así cíclicamente. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que pues es una función no lineal. Y debido a que si esto lo trazamos en una lámina, entonces pues va a tener cierto recorte, ciertas cosas. Y entonces si lo giramos, va a tener el mismo diámetro, el mismo radio, la misma circunferencia, todo. Todo va a tener la misma altura, incluso, bueno, pues sí, va a tener todo básicamente. Pero la cosa es que se va a poder enrollar. Bueno, ese es otro asunto. Pero se recomienda, digamos, ahorrar lo máximo. Por ejemplo, hasta ahí. Vamos con el segundo, hacer la tapa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo decidí ocupar un poco más de cálculo vectorial y, bueno, se me ocurrió usar lagrangiano para encontrar el punto máximo y el punto mínimo que corresponden al cilindro. Ahora ya lo tenemos de manera polar. Ahora miren qué va a pasar. Si esto lo reemplazamos en la gráfica que hicimos de θ a Z, entonces pues digamos que vale 90 grados. A los 90 grados esto, la componente de coseno se vuelve 0 y la de seno vale 1. Entonces miren qué va a pasar. Z va a valer menos D sobre C menos BC R. Ok. Ahora, si se dan cuenta, esto que está multiplicando al seno, que es BC, o sea, R es una constante, estamos de acuerdo, pero BC va a ser la amplitud. Mientras más aumente, o sea, según la fórmula del plano, pues van a aumentar estos números y entonces pues va a aumentar la amplitud. Y si aumenta la amplitud, pues se me hace muy obvio que aumente, digamos que si es muy inclinada, entonces va a aumentar la amplitud. Miren qué pasa si lo hacemos de forma general, ¿no? Ahora pasamos a la etapa, que va a estar un poco raro porque dije que iba a usar el lagrangiano, y sí lo voy a ocupar, pero la trayectoria del cilindro, si se dan cuenta, es de dimensión de R3 a R3. Entonces, ¿cómo podemos usar el lagrangiano? Bueno, se me ocurrió un pequeño método. Voy primero, pues podríamos derivar esto, pero ¿cómo lo derivamos? Bueno, ¿cómo le sacamos el gradiente? Pues básicamente voy a hacer derivas parciales con respecto a R, a θ y a Z. Y ahora voy a derivar esta función, pero con respecto a igual a R, a θ y a Z. Y podemos crear un sistema de ecuaciones. Pero si se dan cuenta, por eso este dato que les había dicho, que va de R3 a R3, y esto, ¿cómo es posible que el multiplicador de Lagrange sea un vector? Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, lo que voy a hacer, dije, no puedo convertir, obviamente, escalares en vectores. Bueno, un escalar no lo puedo convertir en un vector, pero un vector sí lo puedo convertir en un escalar. Sacándole el módulo. Y ahora aquí ya tengo los módulos. Y ahora voy a borrar. Y ahora que ya lo tengo así simplificado, ya es un poco más fácil ver. Miren, aquí nos dice que el lambda es igual a 1. Entonces podemos sustituirlo aquí y aquí, que se terminarían eliminando. Y ahora miren lo que va a pasar. Esto es un procedimiento diferente a la Lagrangiano porque va de R3 a R3. Entonces cuando le saco el módulo, tiene que haber un costo. Bueno, no solo puedo sacar el módulo así porque sí. Tiene que haber un costo. Y el costo va a ser este. Va a ser que estos ángulos se desvinculen. ¿Cómo? Pues este ángulo va a valer ahora, digamos, alfa y este beta. O sea, ya no van a tener relación entre ellos. Pero este es el único que va a afectar a los dos. Pero entre ellos ya no va a haber y ahorita les van a ver por qué. Aquí puedo eliminar una serie. ¿Por qué digo que hay un precio y es que ese precio es que se desvinculen? Pues fíjense, si aquí tuviera en vez de alfa teta y en vez de beta teta, entonces no existiría un ángulo que cumpla que el seno del ángulo es más o menos 1 y que a la vez se cumpla que el coseno es más o menos 1. Eso pues no es posible. Pues o 0, 90, o 180 o 270. Entonces por eso se van a desvincular. Ya que tenemos estos ángulos, vemos que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Miren, si reemplazamos alfa en 90 y en 270, ¿qué nos va a dar? Ya que tenemos aquí, entonces va a ser a 90 grados, va a ser sobre el eje Y para arriba que ya tenemos la función como esta, que ya tenemos parametrizada con respecto a θ y a radio, entonces podemos obtener esta altura. Y entonces va a ser justamente este punto que toca a la tapa. Los 270 van a corresponder acá atrás. El 0 va a corresponder a este y el 180 va a corresponder a este. Bien, y estos puntos de que nos sirven, estos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a armar la elipse. Ahora vamos a sustituirlos. Ahora ya tenemos estos puntos. ¿Y estos de qué nos van a servir? Pues con estos, miren, dos tienen la misma altura, justo los que están en 0 y 180 grados. Los que están desfasados van a ser 8 y 10. ¿Por qué? Porque como hicimos el lagrangiano, podemos decir que estos son los puntos, los extremos, los máximos y mínimos. Y pues esto de qué nos va a servir para formar ya la elipse. Miren, en 270 grados va a ser este punto. Pongámosle el número, miren, 1, 2, 3 y 4.
Como podemos ver, se forma una elipse y entonces podemos encontrar esta distancia entre el punto 1 y 2, ya que si lo reemplazamos, digamos, en la fórmula ya parametrizada con todo esto, encontramos un punto aquí y un punto acá. Ajá. Podemos sacar el vector que se dirige a este, podemos sacar su módulo y así obtener esta distancia. También podemos sacarlo entre el 3 y el 4, que tienen justamente la misma altura porque pues es un plano. Ajá. Ya que tenemos esta distancia, la vamos a pasar ahora acá. Bien. Usando un poco de cálculo y geometría analítica, vamos a decir que la distancia máxima, digamos, es la máxima, la voy a poner en mayúscula. La distancia máxima entre dos va a ser el radio mayor y la distancia menor entre dos va a ser el radio menor. En este momento hice una plantilla de un cilindro de altura 10 y de un radio de 2.5. Aquí tenemos la pieza pegada de la parte de la pared. Aquí ya tengo la parte de la capa en forma de elipse y acá en otra hoja hice los cálculos para sacarla. Y aquí tenemos la pieza ya montada. Y bueno, espero que les haya gustado este video sobre la creación de un plano para un cilindro, ya sea para la cara o para la tapa, pero usando conocimientos más concentrados de ingeniería, de cálculo vectorial y demás. Porque se me hace una aplicación muy buena, ya que no solo vamos a necesitar software. Bueno, aunque es más conveniente usar software, pero es importante saber el fundamento de todo lo que estamos haciendo. Así que con esto me despido y muchas gracias.